La primera organización internacional de iglesias evangélicas, apóstoles y profetas, Efesios 2:20, presenta su programa, Las Buenas Nuevas. Nuestra visión, impartir el mensaje de salvación y así cumplir el mandato de Cristo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. Los pastores, ministros y pueblo de Dios les saluda con un Dios les bendiga y les damos la bienvenida. Enseguida su programa, Las Buenas Nuevas, y sus presentadores. Hay personas que no creen en Dios. Si creen en Dios, no creen en Cristo. Y si creen en Cristo, no lo siguen. Tomás era uno de ellos. Había tenido el privilegio de conocer a Jesús, de caminar con Él, de andar con Él, pero no había creído que Él había resucitado. Y Jesús dijo: bienaventurados los que sin ver han creído. Pablo también dijo a los hermanos de Tesalónicas: oren por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo ha sido entre ustedes. Porque hay muchos hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Bienvenido a su programa Las Buenas Nuevas. El día de hoy estaremos tocando el tema la existencia de Dios. Abner, Eliezer, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estamos? Estamos muy bien, gracias a Dios por el privilegio que nos permite de poder estar en ese programa juntos, unidos, donde creemos que será de bendición para no tanto nosotros, sino también los que estarán escuchando este programa. Y a la misma vez instamos a los que nos están viendo, los saludamos y les decimos que puede escribirnos si tienen preguntas, comentarios. Pueden escribirnos a la página de Facebook, Ministerio Las Buenas Nuevas. Queremos oír, queremos saber de que este programa está llegando hasta donde usted está siendo beneficiado de esta programación. Así que estamos gozosos y esperamos tener una buena programación. Eliezer. Gracias al Señor, estamos bendecidos de ser parte de este programa y nos estamos gozando en este lugar, y queremos que todos aquellos que nos miran hermanos y hermanas que nos escuchan en el país de Honduras, que reciban saludos de parte de nosotros aquí y de todo el ministerio. El tema de la existencia de Dios es un tema que ha sido tratado por filósofos, científicos, y hoy en día creo que es un tema muy importante. Eliezer, ¿por qué es importante tocar el tema de la existencia de Dios en nuestros tiempos que estamos viviendo hoy en día? Creo que es un tema indispensable en cuanto al cristianismo. La existencia de Dios es la razón por qué tenemos una salvación tan grande que Cristo nos ha dado y un plan de redención. Y creo que es importante para los amigos que primeramente sepan que Dios sí existe. Es muy importante, yo creo, porque el tema del ateísmo y el agnosticismo son temas reales que existen. Y cada día estamos viendo que se está acrecentando los argumentos de los ateístas y de los agnósticos que dicen que Dios no existe o no puede ser probado. Y la Biblia nos dice que tenemos que estar listos para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Así que como cristianos es importante, y alguien podría decir, bueno, ese tema no es importante tocarlo, ¿por qué estamos escuchando acerca de esto? Si ya nosotros sabemos de que existe Dios. Pero como cristianos tenemos que estar listos para presentar defensa con razón, lógicamente, racionalmente, ante una persona que os demande razón. Así que no es solamente creer en Dios, es saber cómo nosotros también podemos probar la existencia de un Dios que nosotros decimos que existe. Y a la misma vez también las personas que nos están escuchando, que quizás no creen o quizás no tienen las pruebas suficientes para creer, ellos pueden ser convencidos, no a través de un argumento racional, sino que el Espíritu Santo los puede traer a través de esos argumentos para venir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Para los ateos, el pedirle a ellos que demuestren con evidencias o prueba la inexistencia de Dios es algo para ellos que no tiene sentido. Pero para nosotros hay un argumento, hay una prueba que nosotros podemos llegar hacia ellos que en realidad existe Dios. Sí, yo creo que hay varios argumentos que podríamos usar, y el tema o el propósito de nosotros no entrar muy en profundidad, pero queremos tocar tan siquiera unos argumentos que pudiéramos
como cristianos presentar como defensa acerca de la existencia de Dios. Un argumento podría ser el argumento conocido como el argumento cosmológico, que es de que si existe algo, debe de haber alguien que existió eso, o el argumento de la causa y el efecto. Si hay la existencia de un mundo, debe de haber un creador, porque el mundo no puede existir por sí mismo. O sea, la nada nunca ha producido nada, sino que si hay algo, si hay materia, debe de haber alguien que creó esa materia. Y ese es uno de los argumentos que como cristianos podemos usar acerca de la existencia de Dios. Hay una creación y eso habla acerca de un creador. Quizás alguien podría decir, en cuanto al argumento cosmológico, tuvo que haber un efecto para que la Tierra se creara. Pero ¿quién entonces hizo la Tierra? La explosión, la Big Bang que se estudia y que muchos creen, ¿es eso lo que pasó en realidad o de verdad Dios hizo todas las cosas? Creo que según nuestra lógica humana sería bien difícil pensar que una explosión podría crear algo, como a un mundo tan perfectamente diseñado como el nuestro. Desde el principio las explosiones, las bombas, los armamentos que se han usado, y hablando de la bomba nuclear que se usó en la Segunda Guerra Mundial, siempre han creado una destrucción terriblemente inmensa en este mundo. Pero si estamos hablando de la lógica, quizás alguien puede decir, bueno, la Biblia quizás no es lógica. ¿Cómo es lógico que el mar se divida en dos, o que llueva del cielo fuego, o que el tiempo se retroceda? ¿La Biblia es ilógica? Creo que la Biblia sí tiene lógica, pero también va acompañada de la fe. Y es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay, para que pueda haber tales milagros que Dios puede hacer. Es necesario que la lógica humana vaya acompañada de la fe. Entonces, Abner, el creer en Dios es algo por fe, es algo que yo nazco por naturaleza. ¿Quién cree en Dios o a quién se le atribuye el creer en Dios? ¿Es algo que Dios decide, bueno, tú vas a creer en Dios y tú no? ¿Quién decide creer en Dios? Sí, es un don de Dios. Dios da la fe al hombre. Nosotros no podemos decir que buscamos a Dios, pues la Biblia dice que nadie busca a Dios y que todos nosotros estamos siempre en camino hacia el mal, estamos siguiéndonos tras nuestros propios deseos, estamos en contra de la voluntad de Dios. Así que la Biblia dice que no es el de que quiere ni el que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Así que Dios deposita la fe en nosotros y esa fe que Él ha depositado en nosotros nos hace creer ante Dios. Pero claro, nosotros también somos responsables de nuestros hechos. Nadie se va a condenar porque Dios no le dio la fe, sino que todos van a ser condenados porque ellos no creyeron. La evidencia fue suficiente a través de la creación, a través de la palabra revelada por Dios, a través de su Hijo que vino encarnado. Él siendo Dios, se hizo hombre. Fue una revelación para que todo el mundo. Así que la gente no se va a condenar porque Dios no ha puesto esa fe dentro de ellos, sino que también son responsables de creer, porque la evidencia es suficiente para nosotros creer en la existencia de un Dios. Ahora, tú decías que Dios pone en uno el querer por el hacer. Dios pone en uno el creer en Dios. Quizás alguien dice, bueno, creo que Dios a mí no me ha puesto esa fe para creer la existencia de Dios. Sería un Dios justo si no lo hiciera de esta manera, ¿verdad? No, Dios no puede ser injusto. Él hace todas las cosas perfectas. Y si hablamos de la justicia de Dios, bueno, nosotros somos malos, ¿verdad? Merecemos el infierno. Así que no sería injusto Dios mandar a personas que son malas, que merecen el infierno, al infierno. Más bien Dios es misericordioso, porque siendo nosotros pecadores, malos, mereciendo el infierno, de esa condición Dios nos saca y nos da una salvación eterna. Así que no podemos atribuirle una injusticia a Dios por algo que nosotros ya merecemos. Nosotros merecemos el infierno, la muerte, pero Cristo, Él no mereciendo la muerte, Él no mereciendo la cruz, Él tomó ese castigo sobre sus espaldas para que nosotros tengamos el privilegio de poder entrar a la mansión celestial. Pero muchos dicen, Eliezer, dicen,
si Dios es justo, Dios es bueno, ¿por qué existe mal? Porque hay muchos niños inocentes que están muriendo y muchos se agarran de allí para no creer en Dios. Es una causa, algo que uno puede agarrarse de ahí para decir, bueno, yo no voy a creer en Dios porque si Dios es justo hay mucha maldad, hay mucha violencia. ¿Es algo que uno puede aferrarse allí o es algo que uno lo usa por conveniencia de uno para decidir no creer en Dios? Creo que si lo vemos de esa perspectiva, lo estamos haciendo para nuestra propia conveniencia, porque el plan de Dios desde el principio fue crear un mundo perfecto, donde tales cosas no existieran, donde no habría sufrimiento, donde niños no morirían, donde personas no morirían de hambre, donde cosas como el holocausto en la Segunda Guerra Mundial en Alemania no hubieran sucedido. Pero a causa de la bondad de nuestro Dios y de darnos un libre albedrío, vemos desde el Edén hasta ahora el hombre ha escogido hacer el mal. Y a causa de esa libertad para poder escoger entre el bien y el mal, es que suceden estas cosas. Si Dios nos quitara a nosotros esa libertad de escoger y hacer nuestras decisiones, entonces no seríamos seres humanos con la libertad de hacer nuestras decisiones. Entonces, Abner, si Dios es justo y Dios perfecto, entonces, ¿cómo surgió el mal? ¿Cómo entró al mal si Dios es una persona perfecta y Dios tiene controladas todas las cosas y Él hizo al mundo perfecto? ¿Cómo entonces se originó el pecado? ¿Cómo entró el pecado al mundo o la maldad? Y por eso la gente dice, yo no creo en Dios porque existe el mal y Dios es bueno. No puede, hay una contradicción en eso. Yo creo que hay cosas, Deuteronomio 29 dice que hay cosas secretas que pertenecen a Dios y hay cosas reveladas que pertenecen a nosotros. Yo creo que el origen del mal, de la maldad, es algo que pertenece a Dios. Es algo que no encontramos la razón o cómo vino a existir en la Biblia, no la encontramos. Y es algo que nosotros, cada uno de nosotros podemos tener una diferente teoría acerca de cómo originó el mal. Pero eso es algo, yo creo que no sería mucho provechoso para nosotros el discutirlo, sino que más bien probar que existe el mal. Y así es una pregunta, porque la gente dice, si existe Dios, entonces, ¿por qué existe el mal? Y si un ateo está diciendo esta pregunta, yo creo que un ateo no puede ni aún hacer esta pregunta, porque si el ateo está diciendo que existe un mal, entonces él está diciendo que existe el bien, porque se diferencia entre el bien y el mal. Si dice que existe un bien, entonces está diciendo que hay una base por la cual podemos diferenciar entre el bien y el mal. Y si hay esa base de diferenciar, tuvo que haber alguien que dio esa ley para poder diferenciar entre el bien y el mal. Pero ese alguien es la que el ateísmo está tratando de descartar. Si no existe ese Dios que ha dado la base para diferenciar entre el bien y el mal, y si no existe esa base, entonces no existe el bien. Si no existe el bien, no existe el mal. Y si no existe el mal, entonces, ¿por qué el ateo se hace esa pregunta? El ateo, yo creo que se hace esa pregunta para tratar de desacreditar a Dios, pero en esa misma pregunta él mismo no es consistente con lo que él dice creer. Así que el ateísmo no puede ni aún preguntar esa pregunta y ser racionalmente dentro de sí mismo. Así que, ¿de dónde originó el mal? No lo sabemos, pero que existe, existe. Aún el ateo lo reconoce, porque él pregunta, ¿por qué existe el mal? El ateo tiene que reconocer que existe el mal. Tú hablabas de un ateo. ¿Qué es un ateo? Para la gente que nos están viendo, estamos tocando el tema, la existencia de Dios. ¿Qué es un ateo? Un ateo básicamente es una persona que se ha negado a creer en Dios. Y yo escuchaba a una persona que decía, a un cristiano decir que él cree que no existen ateos. Y yo compartía la idea con él, porque un ateo es alguien supuestamente que dice no creer en Dios, niega la existencia de Dios, pero en sí lo que el ateo está haciendo es negando la existencia de Dios. La evidencia está ahí. Yo puedo decir que ustedes dos no están aquí, pero la verdad es que ustedes dos están aquí, y yo puedo creer firmemente dentro de mí y decir y de hacer mis argumentos y hacer todos mis puntos, tenerlos en lista de que ustedes dos no existen. Pero la realidad es que ustedes dos existen. Entonces,
El ateo está tratando de negar algo que ya es evidente, como la creación, la palabra de Dios, la revelación del Hijo de Dios. ¿Y por qué lo hace esto el ateo? Bueno, para no someterse a las leyes que han sido establecidas por ese Dios. Si el ateo dice, lo que él piensa dentro de sí es, si yo trato de negar la existencia de Dios y digo que no hay Dios, entonces yo puedo vivir libremente y puedo hacer lo que sea sin que ese Dios me tenga a mí que decir cómo yo pueda vivir mi vida. Amén. Eliezer, cuando hablamos de un ateo no cree en Dios, ¿verdad? ¿Usted cree que el ateo, hay algo dentro de él que realmente él sabe que existe Dios o realmente él cree que no existe Dios? Creo que dentro de todo ser humano hay un sentir que existe un Dios, que existe un poder sobrenatural que creó todas las cosas y que reina sobre todas las cosas. Esto ha sido, se ha visto la evidencia de esto desde el principio, desde que las primeras 5 grandes civilizaciones se formaron alrededor del Medio Oriente, de África y de la China. Se ha visto siempre que ha habido un tipo de religión. Todos han tenido un Dios. Después se levantaron los otros grandes imperios. En Grecia siempre habían dioses. Los romanos tuvieron dioses. En Israel surge por primera vez el monoteísmo. Y aún al otro lado del mundo, en continentes que podemos decir ni aún se conocían hasta más adelante en la historia, las tribus nativas de las Américas tenían sus dioses también y tenían sus rituales, sacrificaban al sol sin saber en verdad quién era el Dios verdadero, pero adentro de todo ser humano hay un sentir que le dice que hay algo más grande que él, que hay algo más grande que esta tierra, y creo que los ateos lo saben también. Se dice que el gran filósofo francés Voltaire en una ocasión dijo, gracias a Dios que soy ateo. Quizás fue error que él cometió, pero de seguro él tenía algo en sí que le decía que aunque él lo negara con todo su corazón, hay algo más grande que nosotros y hay algo más grande que este mundo, y ese alguien es Dios. Sí, decías que hay muchos dioses, ¿verdad? Hay dioses paganos, dioses de los romanos, griegos que tenían. Pero ¿de qué Dios estamos hablando ahorita? ¿Quién es el verdadero Dios? ¿O de la existencia de Dios? ¿Quién es Él? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cómo es Él? ¿Alguien lo hizo a Él? ¿De dónde viene Él? ¿Tiene un principio? ¿Tiene un final? ¿Quién es Dios? Creo que en cuanto a eso, el hombre sí ha creado sus dioses, pero nosotros hablamos acerca de un Dios omnipotente, un Dios creador que tiene todo el poder, y es el Dios de Israel. Y es muy interesante que hasta ese momento en la historia todas las naciones eran politeístas, todos creían en muchos dioses, pero surge de Israel un solo Dios, y un Dios muy diferente a los demás. Él es el que creó los cielos y la tierra. Él tiene dominio sobre los hombres, los asuntos de los hombres. Él hace grandes milagros y tiene una relación, podemos decir, con el ser humano. Mientras que los demás dioses no se relacionan con la humanidad, el Dios de Israel sí se relaciona con su pueblo. Y vemos algo muy interesante en él, que le da a su pueblo leyes, les muestra el camino, les muestra más fijamente y con más claridad el camino entre el bien y el mal. Y si ninguno de los otros dioses pudo dar una ley tan rígida y una ley tan clara a su pueblo acerca de algo que está en todo ser humano, el saber que existe el bien y que existe el mal, ¿cómo pueden en verdad ser ellos el verdadero Dios, mientras que el Dios de Israel se distingue en esto? Y también en que Él se revela a su pueblo en una forma que los demás dioses jamás lo han hecho.
viene con fuego y poder. Todos verán, todos verán. Veo su amor y gracia, mis pecados perdonó, le alabaré, le alabaré. Hosanna, Hosanna, Hosanna en las alturas. Hosanna, Hosanna, Hosanna en las alturas. Vio cómo se levanta una gran generación con compasión, con compasión. Veo avivamiento y al buscarte ya lograr me postraré, me postraré. Hosanna, Hosanna, Hosanna en las alturas. Hosanna, Hosanna, Hosanna en las alturas. Sáname y límpiame, con mis ojos tus obras quiero ver. Quiero amarte como tú me amas. Muéstrame tu corazón, todo lo que soy por tu reino, Dios. Contigo quiero estar por la eternidad. Hosanna, Hosanna, Hosanna en las alturas. Hosanna, Hosanna, Hosanna en las alturas. Hosanna, Hosanna, Hosanna en las alturas. Hosanna, Hosanna, Hosanna
Les probaré a ustedes que si Dios existe, entonces Él es malvado. ¿No fue Dios quien creó todo lo que existe? Si Dios creó todo, entonces Él creó la maldad, lo que significa que Él es malo. Disculpe, profesor. ¿Existe el frío? ¿Qué clase de pregunta es esa? Claro que existe. ¿Nunca has sentido frío? De hecho, señor, el frío no existe. De acuerdo con las leyes de la física, lo que consideramos frío es realmente la ausencia de calor. Profesor, ¿existe la oscuridad? Claro que existe. Se equivoca, señor. La oscuridad tampoco existe. La oscuridad es realmente la ausencia de luz. La maldad no existe. Es como la oscuridad y el frío. Dios no creó la maldad. La maldad es el resultado cuando el hombre no tiene el amor de Dios. La Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos. Él es el rey de Israel. Él es el rey de justicia. Él es el rey de los siglos. Él es el rey de los cielos. Él es el rey de gloria. Él es el rey de reyes y señor de señores. Este es mi rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte. Él es totalmente sincero. Es eternamente firme, es inmortalmente lleno de gracia, es imperialmente poderoso, es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Es la pieza central de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedente. Es la idea más elevada de la literatura. Es la más alta personalidad en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser el Salvador todo suficiente. Me pregunto, ¿lo conoces? Él suple de fortaleza a los débiles. Está disponible para los tentados y los afligidos. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él absuelve a los deudores. Él liberta a los cautivos. Él defiende a los débiles. Él bendice a los jóvenes. Él sirve a los desafortunados. Él guarda a los ancianos. Él recompensa a los diligentes. Él embellece a los humildes. ¿Lo conoces? Él es la clave del conocimiento. Él es la fuente a la sabiduría. Él es la entrada a la libertad. Él es el sendero hacia la paz.
Él es el camino de justicia. Él es la autopista hacia la santidad. Él es la puerta de la gloria. ¿Lo conoces? Su vida es incomparable. Su bondad es ilimitada. Su misericordia es eterna. Su amor nunca cambia. Sus palabras nos bastan. Su gracia es suficiente. Su reino es justo. Su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describírtelo, pero Él es indescriptible, es incomprensible, es invencible, es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente, no te lo puedes quitar de las manos. No puedes sobrevivir sin Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilato no pudo encontrar ninguna falta en Él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con Él y la tumba no lo pudo retener. Este es mi Rey. Este es mi Rey. Hemos tocado el argumento cosmológico y también hemos entrado al argumento moral. ¿Habrá otro argumento que podríamos también hablar acerca de la existencia de Dios, que comprueba que existe Dios? Está también el argumento teleológico, el cual se basa en la realidad de que el Dios en quien creemos y el que creó el mundo es un Dios con una sabiduría y un conocimiento ilimitado. Y esto se mira a través del diseño del mundo en que vivimos. Claramente en nuestros tiempos vemos ya un planeta que va de mal en peor, pero eso ha sido a causa de nosotros como seres humanos. Este planeta es tan distinto de los demás. Es un planeta que tiene todas las condiciones perfectas y diseñadas para que haya vida en él. Ninguno de los otros planetas puede decir eso, sino que es este planeta donde Dios puso al hombre y donde Dios lo diseñó perfectamente para que el hombre pudiera vivir. Vemos el diseño de todas las cosas, vemos cómo los cristales de hielo que caen cuando nievan, es algo tan increíble porque ni uno de ellos es igual. Caen miles y miles de ellos durante el transcurrir de los años, pero los científicos mismos han comprobado que cada uno tiene un diseño tan hermoso, pero un diseño diferente al cualquier otro cristal de hielo que ha existido antes de él. Entonces, ¿quién es el que crea esos cristales de hielo que descienden desde arriba? Tuvo que haber sido un creador que hizo que las cosas fueran diseñadas a la perfección para que esto sucediera. Igualmente nuestro planeta, si estuviera solamente a una distancia más cercana del Sol, no podríamos nosotros existir aquí. Si no hubiera sido por un Dios que diseñó todas las cosas, quizás nosotros tuviéramos quizás no un balance perfecto en cuanto a las moléculas y a los elementos de los cuales somos compuestos, pero a causa del diseño que nuestro Dios hizo al crear al hombre, nosotros tenemos la vida, nosotros podemos hacer las cosas que podemos hacer. Nuestros órganos son tan complicados que los científicos mismos se admiran de lo complicados que son en cuanto a lo que en la forma que funcionan. Por ejemplo, nuestro cerebro se dice que es más potente que cualquier computadora que hay en esta tierra. ¿Y de qué mismo se inventaron las computadoras? Sino de la misma forma en que trabaja nuestro cerebro, el cerebro del ser humano. Entonces, si no hubiera un Dios que diseñó todas las cosas, ¿cómo es posible que todas las cosas serían tan complejas y tan explícitas
y tan perfectas. No creo que una explosión hubiera podido causar esto. Si las explosiones, como dijimos antes, han sido para destrucción. Es como decir que en un desierto de la nada va a surgir un motor de un carro. Aunque pusiéramos las partes para un motor de un carro en un desierto y lo dejáramos allí por 1000 años, es imposible, aunque hubiera una explosión allí o con todas las tormentas que hay allí, jamás todas esas partes se unirían para formar el motor de un carro. Igualmente nuestro planeta, es imposible que una explosión de la nada crearía al ser humano en una forma tan perfecta para vivir y el planeta tan perfecto para ser habitado por el ser humano. Bueno, yo creo que estos argumentos son argumentos muy importantes y necesarios para una persona creer en Dios. Hemos tocado el argumento cosmológico, el argumento teleológico y el argumento moral. Pero ahora quizás queremos llegar a los amigos, las personas que no creen en Dios. ¿Cómo yo convenzo a mi amigo que es ateo, a un compañero de trabajo que no quiere creer en Dios? ¿Cómo yo convenzo a él para que crea que Dios realmente existe? Yo creo que en primer lugar lo importante es entender que nosotros con nuestros argumentos por sí solos no vamos a poder convencer a nadie. Ya, no importa cuál fuertes sean nuestros argumentos, nunca por un argumento solo vamos a poder atraer a una persona de las tinieblas a la luz, sino que tenemos que, claro, presentar la defensa, pero confiar que Dios es el que va a hacer la obra en la persona. Así que, lógicamente, nunca vamos a atraer a alguien. Tenemos que tener la ayuda del Espíritu Santo que nos respalde y que ayude que esos argumentos y que la palabra de Dios que ha sido revelada pueda ayudar a esa persona a entender de que existe un Dios y que toda persona es responsable ante ese Dios, porque todos hemos pecado y todos tenemos una cuenta pendiente con nuestro Dios, y es lo que nosotros tenemos que avisarle a los amigos y decirles, porque dentro del hombre hay una mezcla rara de una evidencia de Dios, porque Eclesiastés dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, pero también hay una tendencia del hombre ir en contra de ese Dios. Entonces dentro del hombre hay como dos poderes que están peleando. Hay uno que sabe que hay Dios, aunque se diga ateo, él sabe que hay Dios, pero hay otra parte que lo está jalando a una dirección contraria, y esa es la lucha que se encuentra el hombre. Por eso, como decía Eliezer hace un rato, que hasta los ateos a veces en ocasiones se descuidan y mencionan a Dios, piden la ayuda de Dios, porque los ateos saben dentro de sí mismos que hay un Dios y que necesitamos nosotros la ayuda de ese Dios para traer sentido a nuestra vida, porque si apartados de Él nunca nosotros podremos hacer nada. Así que el ateo necesita ser convencido de parte de Dios, necesita leer la Biblia, necesita él primero entender de que lo que él ha abrazado no es algo lógico, que es algo que no tiene sentido, porque no podremos nosotros, teniendo toda la evidencia frente de nosotros, no podemos nosotros negar la evidencia. Por eso dice Romanos que la ira de Dios se revela contra todos los hombres, contra toda injusticia que se revela en contra de la verdad de Dios, porque en Romanos ahí el apóstol Pablo empieza a dar un listado acerca de todas las cosas que el hombre hace para con injusticia detener la verdad revelada de Dios por medio de las cosas creadas. Y el apóstol Pablo dice que habiendo conocido a Dios, se rebelaron contra Dios y le dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Y eso es lo que el hombre está haciendo. Se ha ido en contra de la revelación de Dios, y el hombre lo hace sencillamente porque no quiere sujetarse a la voluntad de Dios. El hombre cree que si dice que no existe Dios, entonces que él va a poder vivir su vida alegremente, sin ninguna preocupación. Pero si existe Dios, y nosotros estamos diciendo que existe Dios, llegará un momento en donde toda persona tendrá que presentarse delante de Dios para rendir cuentas de lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho, digamos el creer. Y es por eso que el salmista decía que, el salmista cuando dice ese versículo, no dice que
el hombre que dice no creer en Dios es necio por no creer, sino el versículo dice el necio, no hay Dios. Él es necio por decir que no hay Dios, no por creer o por probar que no existe Dios. Él es necio por decir que no existe Dios. Y así la gente hoy vive diciendo que no hay Dios, contraria a la evidencia que nosotros tenemos. Hemos visto las pruebas por todos lados, pero hay muchas personas que quizás viven en las selvas, en África, en India, que quizás no hay civilización allí para que alguien le haya hablado que existe Dios, o que hayan leído libros o ver películas, o hay alguien que quizás llegó ahí para poder predicar el Evangelio. ¿Qué excusa? ¿Hay una excusa para ellos? El día que se presenten ante Dios, ellos van a tener una excusa por no creer en Dios. Bueno, en cuanto a esa pregunta, pienso yo que en todo lugar, de alguna forma u otra, se ha escuchado acerca del Evangelio. Y con más seguridad podemos decir que al final de los tiempos, como lo dice la palabra del Señor, todos habrán escuchado. Quizás no todos los seres humanos que hayan existido a través de los tiempos, sino que todos los confines de la tierra de alguna forma u otra habrán escuchado acerca del Evangelio. En cuanto a lugares como África, el Evangelio llegó allí en alguna forma, quizás no a todas las partes, pero el gran misionero David Livingstone llegó a África y dedicó toda su vida a llevar el Evangelio en aquel lugar. Sí es verdad que hay lugares en el Medio Oriente que jamás quizás han escuchado el Evangelio, pero creo que Dios tiene un plan en cuanto a eso, y creo que ellos no tendrán excusa al final de los tiempos, porque aún si no hubieran escuchado el Evangelio, creo que el mundo mismo y la tierra en que vivimos nos dice que hay un Dios. El salmista dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y creo que el ser humano, como hemos dicho, de alguna forma u otra, sabe que existe un Dios. Y una cosa está entre no creer en la existencia de un creador, y otra cosa está entre negarle totalmente sabiendo que Él existe. Yo creo que un versículo que podemos usar, si hubiera una persona que nunca ha escuchado acerca de la Biblia o que nunca se le ha predicado, y la creación misma no da excusa para un hombre, porque Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. O sea, que lo invisible, Dios, sus atributos, todo es hecho visible a través de su creación. La creación es un predicador, es una persona que ha levantado su voz. Por eso el mismo salmo que decía Eliezer dice que por toda la tierra salió su voz y se escuchó la voz, porque la misma creación es como un predicador que anda anunciando acerca de un creador. Y aquí mismo el versículo dice: de modo que no tienen excusa. No pueden haber escuchado a un predicador, no pueden haber leído la Biblia y su revelación, pero si el hombre ha existido en la tierra, la creación es suficiente para condenar al hombre si no cree en un Dios. Hay una ley que dice que todo lo que comienza termina. Dios en un tiempo terminará, siempre existirá. ¿Cómo está eso? No, lo que pasa ahí es que Dios está separado de su creación. La creación tendrá su fin, pero Dios es aparte de la creación. Muchos tratan de poner a Dios y la creación en un solo, podemos decir, un solo cajón, pero Dios está fuera de su creación. Entonces, ¿quién creó a Dios?
Nadie lo creó. Nadie lo creó, porque si alguien lo creó a Él, entonces Él no es infinito, Él no es poderoso, Él no es omnisciente, Él no es omnipresente. Dios ha existido desde la eternidad hasta la eternidad. Y debe de haber una causa mayor que todo lo que nosotros vemos para haber creado este mundo. Si este mundo es complejo, si este mundo es grande, si este mundo es inmenso, el que lo creó a este mundo debe de ser infinitamente más grande, más complejo, más sabio, más poderoso de lo que nosotros podemos imaginar. La Biblia dice que las cosas que revelan su palabra son para nosotros. Y creo que muchas cosas quizás no tenemos la capacidad para entender. Pero algún tiempo en el cual nosotros vamos a entender las cosas y vamos a ver a Dios tal como es Él. Lo veremos tal como Él es. La Biblia dice que veremos a Dios tal como Él es. Lo que pasará en el cielo, bueno, es mucha especulación. ¿Y seremos tal como Él es también? Seremos tal como Él es, sí. Estaremos delante de su presencia con cuerpos glorificados, tal como estuvimos desde el principio. Porque el hombre hoy en día vive infeliz, el hombre vive con un vacío en su corazón porque ha perdido algo que tuvo en el principio. Y el hombre lo que está tratando de hacer a través de sus deseos, a través de alimentar sus deseos, sus pasiones, lo que el hombre está tratando de hacer es llenar ese vacío, esa felicidad, pero el hombre se siente incapaz de llenarla porque el vacío no se llena con más alcohol, con más droga, con más diversión. Ese vacío se llenará solo cuando sea completo, cuando Cristo transforme nuestro cuerpo en cuerpos glorificados y estaremos en la misma condición como Cristo nos hizo al principio. Así que hemos perdido eso y el hombre está en busca de eso y el hombre siempre está en busca de un propósito. Como decíamos, el argumento teleológico, hay un diseño, hay un propósito. Dios creó toda la tierra, pero ha dejado un manual y su manual es la Biblia. La Biblia da propósito a nuestras vidas para que nosotros sepamos cómo debemos vivir en este mundo sabia, justa y piadosamente. Bueno, hemos llegado al final del programa. Esperamos que haya sido de bendición para su vida, para todas las personas que nos están viendo en Honduras, Canal Televida. Últimas palabras, Eliezer. Bueno, quisiera decir a los amigos que nos escuchan que Dios les ama y que todo aquel que niega a Dios, hay una razón muy profunda en su corazón por la cual niega a Dios. No sabemos qué será la situación que le ha causado a usted de que quizás ahora no quiera creer en la existencia de Dios, pero de algo sí estamos seguros, que hay un dolor quizás en su corazón, pero queremos dejarle saber que vivimos en un mundo corrompido a causa del pecado y como decíamos antes, el plan de Dios fue hacer un mundo perfecto y las consecuencias de ese pecado son los que nos han causado a nosotros a tener que experimentar tantos momentos difíciles en nuestras vidas, perdiendo seres queridos, siendo sujetos a la enfermedad, viendo terribles desastres naturales y también causados por el ser humano en este mundo. Pero sea lo que haya sido, lo que usted haya pasado y que lo tenga en esa condición, le queremos decir que hay un lugar donde Dios nos ha prometido que ya no habrá más llanto ni dolor, sino que allí todo será perfecto. Allí es el lugar donde yo sé que usted quiere estar. Ese es el mundo que usted desea y si usted en verdad quiere ver ese mundo, es necesario que reciba a Cristo como su Salvador, porque en Él tenemos la salvación. Sí, también quisiéramos dirigirnos a los amigos y quizás si algún ateo agnóstico nos está escuchando, quisiéramos decirles que dentro de su corazón usted va a creer que hay un Dios. Lo único que está negando la existencia de ese Dios. Le recomendaríamos que leyera la Biblia, porque esta Biblia también tiene una complejidad así como la creación, el universo mismo. La Biblia fue escrita por más de 40 autores a través de un lapso de 1400 años. Tiene una unidad muy llamativa, porque en toda su escritura hay una unidad de pensamiento, nunca se contradice ella misma. Entonces, si esta Biblia es la evidencia de la palabra de Dios, yo invitaría a los amigos, yo invitaría a los que
se dicen ateos, agnósticos, a tan siquiera leer la Biblia. Lea los evangelios, Mateo, Lucas, Marcos, Juan. Ellos relatan la Biblia de una persona que la historia misma ha dicho que existió, que fue Jesús. Porque mucha gente cree en Jesús, pero no cree en Dios. Y se olvidan de que Jesús mismo dijo que Él era Dios. Él mismo dijo, yo y el Padre uno somos. Así que si usted es un ateo, un agnóstico que cree en Jesús, bueno, ya casi ha llegado a creer, porque ese Jesús es el mismo Dios al que nosotros debemos creer. Y ese Jesús es el que ha dado su vida por cada uno de nuestros pecados. Usted y yo tenemos una cuenta pendiente con Dios, con la justicia perfecta de Dios, y no podemos llegar a Dios sino a través de Jesucristo. Así que les invito a hacer una prueba de su fe. Sean consistentes con lo que creen, porque yo creo que si usted considera muy detalladamente su creencia, lo que usted dice creer, encontrará muchas cosas que no son consistentes, que no son veríficas con lo que usted dice creer. Así que si usted cree en la Biblia, en Dios, todo esto nos ayuda a nosotros a tener una mejor idea del propósito de nuestras vidas, y que Dios vino a dar su vida por pecadores, lo cual nosotros somos parte de ellos, pero Cristo ha dado su vida para perdonarnos a cada uno de nosotros. Mi estimado amigo, existe Dios. Tengo una razón por no creer en Dios. Congrégate en una iglesia donde se predique la sana doctrina y verás que Dios estará en tu vida. Ahora vamos a terminar este programa con una oración. Lo vamos a dejar al hermano Abner que nos invoque a una oración donde vamos a orar por aquellos que están en Honduras, las necesidades, quizás tienen problemas, enfermedades, o quizás un amigo creyó en Dios y quiere creer. Vamos a hacer una oración por él para que Dios restaure su vida. Vamos a hacer una oración por los amigos y por los enfermos al mismo tiempo, así que le invitamos a todos que se unan con nosotros. Así que, Señor que estás en los cielos, gracias te damos primeramente por esta oportunidad que nos ha permitido de poder estar con mis hermanos juntamente para poder hablar acerca de tu existencia. Pedimos que ahora tú seas, oh Dios, que puedas llegar a los corazones de aquellos que han escuchado esta programación, que tú implantes en ellos fe, ellos que puedan creer que tú existes, oh Dios. Te pedimos que tú te reveles a ellos a través de tu creación, que en cada manera, que en cada momento que ellos vivan, Señor, en cada paso que ellos den, puedan ver tu creación, puedan ver tu mano allí, puedan ver esa revelación, y que tú les pongas un deseo tan profundo en sus corazones de poder leer tu palabra, porque la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que pedimos, oh Dios, que tú seas salvando a los pecadores, que tú seas haciendo creer a aquellos que no creen, que tú seas sanando a aquellos que están pasando por problemas, por situaciones difíciles, oh Señor. Creemos también que tú eres un Dios sanador, que tú haces lo imposible, que tú haces lo sobrenatural, aquello que los doctores no pueden hacer, aquello lo que nosotros no podemos hacer. Tú vas más allá de ellos y haces cosas incomprensibles, Señor. Lo pedimos de una manera muy especial y creemos con todo nuestro corazón que tú existes y que tú salvarás a mucha gente, Señor, de las garras del infierno. Gracias te damos por escuchar nuestra oración. Gracias te damos. Amén y amén. La primera organización internacional de iglesias evangélicas, apóstoles y profetas, Efesios 2:20, presentaron su programa, Las Buenas Nuevas. Sintonícenos a esta misma hora en nuestro próximo programa. Dios les bendiga.